Muchas gracias. Saludo cordialmente a todos los organizadores, a todos los coordinadores y participantes en este segundo Seminario Nacional de Liderazgo Político. El título propuesto para esta presentación es La cultura del encuentro en la vida política, haciendo contraste con lo que el Papa nos dice en Fratelli Tutti número 15. El Papa ahí nos señala que hay muchos países ocupados en exasperar, exacerbar, polemizar, negando a otros el derecho de opinar, incluso de existir. Entonces, negando toda participación en la tarea política, que es la construcción de una sociedad justa y equitativa. Bien, el título propuesto en esta presentación nos dirige inmediatamente a tres realidades: la cultura, la política y el encuentro entre las personas, como instrumentos para que en la vida social se dé origen a un proceso permanente de intercambio entre los distintos sujetos e instituciones sociales presentes que permitan establecer las mejores condiciones de vida para todos los ciudadanos. En el contexto más amplio, en este seminario deseamos advertir los aspectos que invitan a los creyentes a poder participar de manera constructiva y responsable como actores de la vida social en todas sus dimensiones, incluida aquella específica de la política. Luego de haber experimentado en nuestra nación un amplio periodo de tiempo en el que la actividad política se desarrollaba con un número reducido de participantes, al mismo tiempo que, como sucedió en muchos lugares del mundo, se creó una oposición entre la vida de fe y la vida pública, condicionando la participación pública al silencio de los valores y a las propias convicciones religiosas en la vida política. En estas condiciones, la política, en medio de su complejidad, fue abandonada por los creyentes, que de otros sectores, como la cultura, también se retrajeron para desarrollar una práctica religiosa en ámbitos casi exclusivamente privados. Por otra parte, a la par de la conciencia de la responsabilidad de los creyentes a participar en la vida social, la compleja realidad nacional puede causar desánimo en las personas que quisieran hacer algo más, al ver que la política no da respuesta efectiva a las urgentes necesidades de la población, pues se llega a convertir en muchas ocasiones en un ámbito totalmente autorreferencial, que sin embargo cuenta con el uso de todos los bienes públicos a disposición sin que se llegue a garantizar un destino de verdadero servicio público. El verse en medio de una realidad sin claros horizontes de cambio hace surgir en muchos la reacción natural de no querer saber nada de la vida política, incluso reduciendo al mínimo la participación personal en asuntos que tengan que ver con ella. Se requiere, por tanto, de una participación social proyectada más allá del horizonte electoral, cómodo espacio en el que seguimos pensando, llega a término nuestra responsabilidad social. Superar los complejos en la participación social. Consciente de las realidades presentes en muchas partes del mundo respecto de la participación social de los creyentes, el Papa Francisco nos invita a superar aquellas actitudes que pueden indisponernos para interactuar en las realidades sociales, y una de ellas, latente en una realidad como la nuestra, donde a causa de ciertas corrientes culturales y la presencia de algunos sectores sociales en contra de la fe, los creyentes llegan a desarrollar una especie de complejo de inferioridad que los lleva a relativizar u ocultar su identidad cristiana y sus convicciones
ante el resto de la sociedad. Complejo que estamos llamados a superar con la plena conciencia de contar con el derecho a la participación como creyentes en el orden social, por lo que el Papa, de distintos modos, nos invitará a salir como iglesia misionera, a hacer presente el testimonio cristiano en aquellos ámbitos que poco a poco hemos ido abandonando y que necesitan también del fermento del Evangelio de Cristo. Fe cristiana y responsabilidad social. La Iglesia está llamada a realizar un esfuerzo de concientización sobre la responsabilidad de los creyentes en la construcción del bien común, recordándonos que la fe ha sido una fuente de luz para los cambios políticos y sociales que han acompañado a la humanidad en los últimos siglos. La Iglesia nos llama a reconocer que la vida social es indispensable para el desarrollo de toda persona y que al ser miembros de esta realidad que llamamos sociedad, en ella como creyentes estamos llamados a vivir nuestra fe de manera integral. La fe en Dios no ha de ser vivida como un hecho individual, cerrado, egoísta, sino que siempre implica un profundo deseo de cambiar el mundo, de transmitir valores, de dejar algo mejor detrás de nuestro paso por la tierra. Para un verdadero creyente, el amor al prójimo es inseparable del amor a Dios, por lo que una verdadera conversión interior refiere no solo la dimensión espiritual personal, sino que implica también la preocupación de aquellos cambios sociales necesarios para que la justicia se realice en favor de todos y para que se actúen las condiciones indispensables para el pleno desarrollo de cada persona y en particular de los más vulnerables. Se erige así en un deber de solidaridad hacia el bien de la comunidad humana de pertenencia, la responsabilidad de toda persona de construir según el principio de subsidiariedad desde las propias posibilidades a la realización del bien común. En nuestro contexto, si bien de manera perfectible y limitada, una de las maneras más inmediatas de actuar esta contribución es la participación en la vida política, incluyendo la participación electoral. Participación e identidad. Una sana apertura nunca atenta contra la identidad, sino que la propia identidad cultural se arraiga y se enriquece en el diálogo con los diferentes y la auténtica preservación no es un aislamiento empobrecedor. La novedad creativa que puede ofrecer el ejercicio del encuentro da lugar a sucesivas síntesis que se producen entre culturas abiertas fuera de toda imposición cultural. Por el principio de coherencia, la participación cívica de todo cristiano se ha de regir conforme a los propios principios de la fe proyectados hacia la vida social. Así, tras reconocer los propios deberes hacia la sociedad y el respeto a las autoridades legítimamente constituidas, el cristiano tiene la libertad y el derecho de fundar en su fe y en su conciencia la propia decisión política. Nuestra vocación cristiana incluye ser parte de estos procesos sociales, pues este ejercicio específico de la caridad nos lleva a la comunión con Dios en la búsqueda del bien de nuestros hermanos. Reconocer que el compromiso por el bien común es una forma excelente de la caridad que afecta a las relaciones personales y todas las relaciones sociales, nos invita como creyentes a plasmar una sociedad más humana, revalorizando el amor en la vida social. El fiel cristiano como testigo en el mundo. La Iglesia no deja de lado el papel de los fieles laicos a quienes corresponde, educados
en la escuela del Evangelio, la tarea de intervenir directamente en la acción social y política para quienes encarecidamente se recomienda promover una adecuada formación según los principios de la doctrina social de la Iglesia. Ante la realidad presente, necesitada de agentes de cambio cultural, estamos llamados a profundizar en la comprensión del carácter secular que constituye la identidad propia y específica de los fieles laicos. Es necesario, sin embargo, un apoyo constante a los fieles laicos en el compromiso que asumen en las realidades temporales. Desafortunadamente, para muchos creyentes, el magisterio social de la Iglesia es considerado simplemente como algo opcional. Con este insuficiente conocimiento, se corre un mayor riesgo de no comprender los desafíos que la sociedad globalizada presenta cotidianamente a los bautizados, sin mencionar la ausencia de liderazgos sociales dentro de la comunidad de creyentes católicos. La persona, el ciudadano y el cristiano son una única e indivisible realidad, por lo que hay que prestar gran atención a la educación cívica y política, que hoy día es particularmente necesaria para el pueblo y sobre todo para la juventud, a fin de que todos los ciudadanos puedan cumplir su misión en la vida de la comunidad política. La construcción de un orden social y estatal justo que da a cada uno lo que le corresponde es tarea fundamental de cada generación humana. Es un quehacer político, no puede ser cometido inmediato de la Iglesia, que no puede ni debe emprender por cuenta propia por cuenta propia el realizar la sociedad más justa posible, sustituyendo la acción política del Estado. Pero tampoco debe quedarse al margen de esta lucha. Es este un deber propio de los fieles laicos, ciudadanos que al participar en la vida pública promueven orgánica e institucionalmente el bien común. La necesidad de una nueva cultura. La palabra cultura indica algo que ha penetrado en el pueblo, en sus convicciones más entrañables, que es parte ordinaria de su estilo de vida, es mucho más que una idea o una abstracción, incluye el empeño, el entusiasmo y finalmente una determinada forma de vivir que caracteriza ese conjunto humano. En este contexto, pensemos en el encuentro como cultura. Hablar de una cultura del encuentro significará que como pueblo se favorece el encontrarse, el buscar puntos de contacto, tender puentes, actuar de manera inclusiva, logrando que pase de una mera intención a la realización habitual de procesos que llegan a conformar un verdadero estilo de vida que tendrá como sujeto a toda una comunidad. Propiciar una verdadera cultura del encuentro es una tarea artesanal que ha de evitar autoengaños y astucias que solo producen una paz superficial y frágil. Favorecerla significa integrar verdaderamente a los diferentes, aunque sea mucho más difícil y lento, en favor de una paz real y sólida, no solo escuchando simpatías o ignorando las discrepancias. El fruto deseado, que es la cultura del encuentro, procede de generar procesos de encuentro, procesos que construyan un pueblo capaz de recoger las diferencias y diversidad propias de cada persona. Y dado que la educación es fundamental a la difusión de la cultura, será urgente generar procesos en los que las nuevas generaciones puedan vivir la experiencia del encuentro
sin dejar de actuar el diálogo constructivo, una cultura de reconocimiento recíproco que, favoreciendo la virtud del respeto del otro y de su derecho a ser el mismo, a tener las propias opiniones e ideas y a ser diferente a nosotros. Para crear esta cultura, el Papa Francisco nos dice, se necesita de ejercitar el diálogo como camino, favorecer como conducta la colaboración común y asumir el conocimiento recíproco como criterio. Todo ello en favor de la amistad y el encuentro social. Unidad en la diversidad. Si la cultura es capaz de privilegiar las soluciones por encima de los conflictos interminables y superar las dialécticas que contrapone a las personas, desarrollará un estilo de vida tendiente a integrar el poliedro social que tiene muchas facetas, pero donde todas formamos una unidad cargada de matices, ya que el todo es superior a la parte. El Papa nos refiere esta imagen con este ejemplo, presente ya en Evangelii Gaudium, la llamada a una sociedad donde las diferencias convivan complementándose, enriqueciéndose e iluminándose recíprocamente, incluyendo necesariamente el respeto de la diversidad del otro. Esta apertura indispensable nos llevará a reconocer que de todos se puede aprender algo, que nadie es inservible y que nadie es prescindible. Esto implica incluir a las periferias. Quien está en ellas tiene otro punto de vista, ve aspectos de la realidad que no se reconocen desde el centro de poder, donde se toman las decisiones más definitorias. La verdadera disposición personal al encuentro implica el hábito de reconocer al otro el derecho de ser él mismo y de ser diferente. A partir de ese reconocimiento hecho cultura, se vuelve posible la gestación de un nuevo pacto social. Necesidad de reconocer a los otros. Un encuentro social real pone en verdadero diálogo las grandes formas culturales que representan a la mayoría de la población. Así, un pacto social realista e inclusivo debe ser también un pacto cultural que respete y asuma las diversas cosmovisiones, culturas o estilos de vida que coexisten en la sociedad. Ignorar la existencia y los derechos de los otros, tarde o temprano provocará alguna forma de violencia, muchas veces inesperada. Por lo tanto, no se trata solamente de buscar un encuentro entre los que detentan diversas formas de poder. Este pacto también implica aceptar la posibilidad de ceder un bien o interés individual por la consecución de un bien común. Asumir tener toda la verdad o pretender satisfacer la totalidad de los propios deseos puede llevar a destruir al otro, negándole sus legítimos derechos. El Papa nos dice que es necesario optar por el cultivo de la amabilidad ante el individualismo consumista, donde los demás se convierten en meros obstáculos para la propia tranquilidad placentera. Esta actitud, que supone valoración y respeto, cuando se hace cultura en una sociedad, transfigura profundamente el estilo de vida, las relaciones sociales, el modo de debatir y de confrontar ideas, favorece los consensos y reabre las vías mutiladas por el egoísmo. Desafíos en la actuación del encuentro. Diversos desafíos presenta la actuación de la cultura del encuentro. Uno de los que presenta la Fratelli Tutti es la construcción de la confianza mutua,
favorable al encuentro e indispensable en la búsqueda de soluciones a los diversos desafíos sociales. Es posible solo a través de un diálogo sincero, orientado hacia el bien común y no hacia la protección de intereses encubiertos o particulares. Otro desafío será construir una verdadera paz, luchando por la justicia a través del diálogo y persiguiendo la conciliación y el desarrollo mutuo. Otro desafío, será superar las mentalidades de quienes optan solo por conservar el poder o de quienes creen que la reconciliación es cosa de débiles o de quienes disimulando las injusticias eligen vivir una paz aparente. Sin embargo, la verdadera reconciliación no escapa del conflicto, sino que lo asume y lo supera a través del diálogo y de la negociación transparente, sincera y paciente. Cada uno de nosotros está llamado a ser un artesano de la paz, uniendo y no dividiendo, extinguiendo el odio y no conservándolo, abriendo las sendas del diálogo y no levantando nuevos muros. Hacia una mejor política. La mejor política es el nombre del capítulo 5 de la carta encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco sobre la fraternidad y la amistad social. Luego de considerar la responsabilidad social y política de los creyentes, así como las características de la cultura del encuentro, la vivencia de un cambio de actitudes en favor de una nueva cultura social respetuosa y abierta al encuentro de todos, dará lugar a una vida política purificada que de verdad se oriente al servicio del bien común. La madurez del cuerpo político, sociedad, necesita de una responsable tarea educativa que promueva los hábitos solidarios, la capacidad de pensar la vida humana más integralmente, dando mayor calidad a las relaciones humanas, de tal modo que sea la sociedad misma la que reaccione ante las inquietudes, las desviaciones, los abusos de la corrupción, de los poderes económicos, tecnológicos, políticos o mediáticos. La manera cristiana de promover el bien común es hacer crecer la humanización integral y la cultura del encuentro y de la relación. Por ello se reconoce la grave responsabilidad respecto de la formación de las nuevas generaciones a partir de valores éticos para actuar oportunamente en la economía y en la política y promoviendo un paradigma cultural y social que con una visión humanista de la sociedad alcance una mayor y mejor participación de las personas en la búsqueda de la erradicación de la pobreza y de la exclusión. Llevar la dignidad humana al centro de las instituciones sociales da lugar a las estructuras sociales alternativas que necesitamos para el pleno respeto de la justicia social y del desarrollo humano integral. Si bien no se pueden ignorar los errores, la corrupción, la ineficiencia de algunos políticos, se imponen las preguntas. ¿Puede funcionar el mundo sin política? ¿Puede haber un camino eficaz hacia la fraternidad universal y la paz social sin una buena política? El Papa nos advierte que el amor, lleno de pequeños gestos de cuidado mutuo, es también civil y político y se manifiesta en todas las acciones que procuran construir un mundo mejor, incluso en las macrorrelaciones sociales, económicas y políticas. Esta caridad política
que supone la superación de toda mentalidad individualista, nos hace amar el bien común y nos lleva a buscar efectivamente el bien de todas las personas, también en la dimensión social que las une. La política virtuosa buscará caminos de construcción de comunidades en los distintos niveles de la vida social, en orden a reequilibrar y reorientar los efectos negativos de la globalización. A manera de conclusión, los elementos considerados hasta ahora, la vida política, la dimensión social de la fe y la cultura del encuentro, se revelan como instrumentos para la realización de una sociedad más humana. La cultura del encuentro se nos ha mostrado como un instrumento que nos permite asumir los desafíos que el mundo globalizado presenta y responder a las necesidades de dialogar e integrar a quien no se identifica plenamente con nosotros. Favorecer el encuentro, más que ser resultado de una batalla para combatir ideas o proteger intereses, es la ocasión para crecer en la capacidad de servir y buscar el bien como comunidad humana. La participación social y la política que nace de la fe cristiana, sin complejos y sin detrimento de la propia identidad, nos llama a superar los males contemporáneos de la humanidad en la colaboración con los demás agentes sociales y políticos, reconociendo en la búsqueda del bien de la sociedad una forma de caridad. Que al participar de estas jornadas permita a cada uno de ustedes el fortalecimiento de su fe en Jesucristo, Salvador del mundo, una mayor conciencia de la responsabilidad social que nace de la propia fe y el compromiso de recorrer los caminos de la cultura del encuentro para ofrecer la propia contribución en la realización de un mundo cada vez más respetuoso de la dignidad que Dios ha dado a cada hombre. Que el Espíritu de Dios nos acompañe a todos en este camino. Muchas gracias por su atención.